Bueno, hola, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión científica que hacemos los últimos jueves de cada mes. Recuerden también que estamos conectados para la gente que quiere a nivel de... estamos siempre online y se anota se conecta a sesiones.samas.org.ar y pueden hacer preguntas y las vamos, al finalizar cada trabajo, la vamos a hacer a los expositores. La última sesión va a ser después de nuestro congreso, que espero verlos a todos, y va a ser un congreso que la comisión científica se está esforzando muchísimo como para que sea de un muy alto nivel, así que no se lo pierdan. Vamos a comenzar entonces con Secretaría. Informe de Secretaría. Han sido designados miembros titulares la doctora Graciela López de Degani, miembro titular y acreditado en mastología, el doctor Fernando Larrazábal. Ha sido designada miembro adherente la doctora Laura Lapucheski y han sido reincorporados los doctores Sandra Barrios y Guillermo Giorgetti. Recordamos, como dijo el doctor Casab, el Congreso Argentino Internacional de Mastología a desarrollarse del 27 al 29 de agosto del 2023 en el Buenos Aires Sheraton Hotel, y el curso de técnicas quirúrgicas en mastología 2023, modalidad presencial y virtual, a desarrollarse el viernes 27 de octubre del corriente año. Muchas gracias. Gracias, doctor Coborno. Bueno, vamos a comenzar entonces la sesión de hoy con un caso clínico, como hacemos todos los últimos jueves de cada mes, antes de iniciar la lectura de los trabajos. En este caso va a ser angiosarcoma primario de la mama, reporte de un caso del Hospital Italiano, y lo va a presentar la doctora Iriarte. Gracias, doctora. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Belén Iriarte, soy la fellow de mama del Hospital Italiano de Buenos Aires y traemos un caso de un angiosarcoma primario de mama. En este caso fue un paciente masculino que tiene 51 años de edad, que no tenía antecedentes patológicos de relevancia, ni tampoco historia de radioterapia previa, ni tiene antecedentes heredofamiliares en cuanto a patología mamaria. Y el motivo de consulta es un nódulo palpable en mama derecha. Al examen físico se palpa un nódulo en mama derecha de 3 centímetros en cuadrante superexterno, la piel está sana y las axilas eran clínicamente negativas. Le pedimos imágenes y lo primero que vemos en la ecografía es que tenía un engrosamiento dérmico de 3.5 milímetros y además de eso había un aumento difuso de la ecogenicidad del parénquima con signos compatibles con edema, y tenía como lesiones multinodulares. En hora 12, mama derecha plano anterior, tenía una imagen nodular oval de 17 milímetros, también en hora 11-12 de la misma mama tenía otro nódulo que medía 27 milímetros, en hora 9 periférico un nódulo de 29 milímetros, que es el que se observa a la derecha de la pantalla, y en hora 9, en la misma hora en plano posterior, otro nódulo de 2 centímetros. Y lo que se veía eran vasos que correspondían a ramas de la torácica lateral y de la mamaria interna. Las axilas no tenían particularidades y fue categorizado como un BRATS 4. En la mamografía, bueno, la mamografía era bastante categórica, había como una simetría y se veían imágenes nodulares que podrían estar en relación con los hallazgos de la ecografía. Las axilas nuevamente no tenían particularidades y fue categorizado como un BRATS 4. Le pedimos una punción bajo guía ecográfica de 2 de los nódulos, puntualmente se biopsió el de hora 9 plano posterior y el de hora 11, y se obtuvieron 5 cilindros histológicos de cada uno de los nódulos. La anatomía patológica lo que mostraba era una proliferación neoplásica que estaba formado por vasos que eran de pequeño y de mediano calibre, que estaban anastomosados y que además de eso el endotelio tenía núcleos hipercromáticos y pleomórficos, y había, como se ve en la imagen, extravasación de eritrocitos y áreas de crecimiento sólido y ausado. Se pidieron técnicas de inmunohistoquímica para confirmar el diagnóstico, y la inmunohistoquímica lo que mostró es que los marcadores endoteliales eran fuertemente positivos, la citoqueratina 7 como marcador epitelial era negativo y otros marcadores también fueron negativos, y el diagnóstico fue una neoplasia vascular atípica vinculable a angiosarcoma.
Le pedimos estudios de extensión, una tomografía y un centellograma, y en la tomografía lo que se veía era un tejido con densidad de partes blandas de aspecto polilobulado que medía casi 9 centímetros, con áreas de realce heterogénea después de la administración de contraste, y que tenía relación principalmente con la arteria mamaria y la torácica lateral. Había además edema del tejido celular subcutáneo y no había adenomegalias ni mediastinales ni axilares. El resto del estudio de extensión era negativo y el centellograma también era negativo. Se solicitó una resonancia que el paciente no realizó por claustrofobia. Se le propuso una mastectomía de la mama derecha, y acá lo que se puede ver es la pieza quirúrgica. Bueno, tenía una losange de piel, y además en la cara posterior se reconoce todo un fascículo, una lonja de pectoral mayor. Y al corte lo que se observa en la imagen de la derecha es que en ambos cuadrantes superiores había una lesión de coloración rojiza, de márgenes irregulares y de consistencia blando-elástica que medía 8 centímetros. La macroscopía, que un poco coincidía con lo que se veía en la punción, era esta proliferación neoplásica de crecimiento infiltrativo y era multinodular, similar a lo que se veía por ecografía, arquitectura heterogénea, formada por vasos de pequeño y de mediano calibre, y además lo que se reconocían eran áreas de hemorragia y de necrosis tumoral. La dermis estaba libre de lesión, que eso se puede ver en la imagen de la derecha, como la dermis y la epidermis estaban libres, y la proteína CMYC dio negativa. El diagnóstico definitivo fueron hallazgos vinculables a un angiosarcoma primario de la mama. El tamaño final fue de 8 por 6 centímetros con alto grado histológico y los márgenes fueron libres. Y como nota, la patóloga pone que la lesión no tiene compromiso de dermis y no presenta historia previa de irradiación, por lo cual sería vinculable a un angiosarcoma primario de la mama. Y se discutió el paciente en el Ateneo de todas las semanas y se indicó radioterapia postmastectomía. En cuanto a los angiosarcomas de la mama, sabemos que son el 0.05% de las neoplasias malignas, con lo cual son extremadamente infrecuentes. Puntualmente los primarios, para diferenciarlos de los secundarios, es una proliferación vascular maligna en un paciente que no tiene que tener antecedente de exposición a la radioterapia. Es un nódulo mamario que se origina y que se encuentra en el parénquima y que la piel no debería estar comprometida, y tiene marcadores endoteliales positivos por inmunohistoquímica y carecen de expresión de la proteína MYC. Mientras que los angiosarcomas secundarios son ocasionados por la radioterapia previa o en el contexto de un linfedema crónico, generalmente en pacientes que tienen cirugías extensas a nivel de la mama y de la axila, lo que se conoce como el síndrome Stewart-Treves, y se presentan clínicamente como lesiones cutáneas equimóticas con o sin ulceración, con una afectación más rara del parénquima mamario. Y característicamente los angiosarcomas secundarios sobreexpresan la proteína MYC por inmunohistoquímica o por FISH. En cuanto a la extensión, se diseminan fundamentalmente por vía hematógena y fundamentalmente al pulmón en primer lugar, en menor medida hueso, hígado y sistema nervioso central, con lo cual los estudios de extensión deben incluir una imagen de tórax, un centellograma óseo. El PET podría mejorar la precisión en lo que es compromiso a distancia y habría que considerar una resonancia de cerebro. Y en cuanto al tratamiento, se sabe que la cirugía es la piedra angular del tratamiento. Cirugía conservadora y mastectomía tendrían resultados que son comparables. Idealmente sería obtener márgenes mayores a 1 centímetro, y las cicatrices por punción y de biopsia incisional deberían ser removidas. La biopsia de ganglio centinela no está justificada porque las metástasis son bastante raras, menos de un 5%. Y en cuanto a los tratamientos adyuvantes, no existe un consenso. Se sabe que la radioterapia reduce el riesgo de recaída local, pero no tiene un impacto en sobrevida global, y la quimioterapia, el rol de la quimio es aún menos claro, no tiene impacto ni en recaída local ni en sobrevida. El pronóstico de estos pacientes es malo, y a pesar del tratamiento, la sobrevida a 5 años es de alrededor de un 15%. Esa es la bibliografía utilizada. Bueno, muchas gracias por la presentación. Queda en consideración, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, al caso clínico de la doctora Iriarte. Sí, doctor Dávalos Michel. Sí, muy bien presentado, doctora. Yo tuve también hace mucho tiempo un angiosarcoma primitivo. Lo que pasa es que abarcaba toda la mama. Al principio no sabíamos si era
un carcinoma agudo, no tenía edema de piel, y la consistencia era como esponjosa. Y se hizo no existían las punciones en ese momento, estaban las Trucat, así que sacamos un pedazo de piel, se hizo una mastectomía, se hizo después con una reconstrucción no estética, sino por necesidad, con el dorsal ancho, y después se hizo radioterapia, quimioterapia, y la mujer tuvo al año metástasis en hígado, metástasis en pulmón. Lo que sí nos llamaba la atención es que la consistencia era una consistencia blanda, prácticamente esponjosa, ¿no? Y por supuesto los ganglios no tenían nada. Y el pronóstico muy malo. Ahora yo quería preguntarle, porque ahí decía que había nidos sólidos, ¿no? Sí, Y la consistencia del tumor era dura, no. Nosotros nos daba la impresión de estar tocando una esponja. La Sí. mama era el doble que la otra prácticamente. No, era blando, de hecho, el tumor, sí. Y lo de las áreas de crecimiento sólido, justo lo charlábamos con la patóloga, que por eso se le hizo marcadores epiteliales para diferenciar que no hubiese algún otro componente epitelial. Pero la consistencia del tumor era esponjosa y de hecho por eso, como los múltiples nódulos, no se tocaba con claridad que era una sola masa. Y nos llamó la atención la poca vascularización que tenía en la ecografía. Tenía Era vascularización periférica, según mostró. Sí, no puse las imágenes del Doppler, pero tenía vascularización. Yo te quería preguntar, también tiene un poco que ver con lo que decía el doctor, es ¿cuál era el diagnóstico presuntivo antes de realizar la punción? Creo que el mismo. En realidad, ¿Sospechaban ustedes un angiosarcoma? no, en realidad cuando se le hizo la biopsia y cuando la patóloga vio, habló con nosotros, con el equipo de mastología, y le dijo que estaba sospechando algo vascular, y en base a eso fue que se pidieron los marcadores de inmuno. Pero, digamos, solo por las imágenes no pensamos que era un angiosarcoma, digamos, lo mandamos a estudiar por eso. Y dada la dificultad que tiene el diagnóstico en patología cuando se hace una punción en este tipo de casos, y si tenían alguna sospecha, hubiesen preferido, si podemos mirar para atrás, hacer la punción o una biopsia incisional. Yo creo que si la punción nos decía o sospechábamos por la punción que era un angiosarcoma, hubiese sido suficiente, si no por ahí hubiésemos recurrido a hacer una biopsia incisional. Sí, digo porque muchas veces hacer una Trucat o hacer este tipo de punciones pueden dejar grandes hematomas, y los hacen de hecho con lesiones propias de la mama. Hablando de angiosarcomas, me tocó un caso en donde la paciente tuvo un hematoma gigante, pero esta era una lesión además que ya se veía en la piel, era un secundario, y se veía en la piel, ¿no? Un rojo vinoso. Entonces, por ahí uno prefiere hacer por ahí una biopsia incisional que tiene más controlada la hemostasia que una punción. Y una pregunta más. ¿El auditorio quiere hacer alguna pregunta? Sí, doctor Coborno. Pregunta, como bien dijiste, quirúrgico con márgenes ideales más a 1 centímetro. ¿Ustedes en este caso congelaron la pieza para ver el estado de los márgenes? No congelamos la pieza. En realidad, por eso sacamos como una pastilla de pectoral, como para tener un poco más de margen, pero no la congelamos en el momento. Los márgenes igual nos daba la impresión de que estaban bastante alejados, y por eso como que la losange de piel fue realizada más cerca de la areola, como para tener un poco más de margen. No sé si me explico, pero el tumor estaba más como hacia los sectores superiores de la mama. No lo congelamos porque nos parecía que los márgenes estaban libres, y tuvimos márgenes de casi 1 centímetro. A mí me llamó la atención también, como dice el doctor, la resección de músculo. ¿Estaba pegado a la fascia? ¿Y por qué sacaron un poco de músculo? Para tener un poco más de margen, en realidad. O sea, como lo discutimos en Ateneo hoy, muchos hablaban de las cirugías más bien compartimentales, por eso dijimos que para tener un poco más de margen, sacar un poco de músculo, solo en la zona donde estaba el tumor. No, porque quizás en los casos en que el tumor sea muy posterior y tenga comprometida la fascia prepectoral o el músculo, entonces ahí sí estaría indicada la radioterapia.
por eso yo pensé que por ahí sacaron resecaron un poquito el músculo para estar tranquilos de que no tengan y por eso obviaron la radioterapia, o eso no se planteó. No, le indicamos. ¿Hicieron radioterapia? Sí, sí. Perdón. Igual Entonces, el músculo fue para tener un poco más de margen e igual le pusimos radioterapia para tratar de disminuir las chances de recaída. bien. Y otra pregunta que les quiero hacer es si los estudios de extensión lo hacen habitualmente con todos los tumores una vez diagnosticados y antes de pasar a oncología, o en este caso hicieron por algo en particular los estudios de extensión previos. O sea, la pregunta es, ya sabiendo que era un angiosarcoma, si tenían algún tipo de metástasis a distancia o progresión a distancia, ¿no hubiesen realizado la mastectomía, el tratamiento local? Buena pregunta. Tal vez no. Me la Tal debes. vez no. Bueno, no, también por ahí forma parte del protocolo de estudio de los tumores que uno termina de hacer el diagnóstico y pide los estudios de extensión para derivarlo al oncólogo. Sí, en realidad como tan infrecuente, yo por lo menos no había visto ningún caso, revisamos ahí la bibliografía, decidimos pedir los estudios de extensión y en base a eso planificar la cirugía. Claro, nosotros lo hacemos al revés, ¿no? Cuando es Claro. un cáncer de mama, hacemos la cirugía y después pedimos los estudios de extensión, Claro. y la derivamos al oncólogo. Acá es como que me llamó la atención que hayan pedido los estudios de extensión como esperando un resultado para ver si les cambiaba la conducta. Sí, puede ser, y también por lo agresivo de la patología los pedimos de antemano. Perdón, no, Sí. fue simultáneo. Veo que con el diagnóstico de la punción percutánea, de la sospecha alta de angiosarcoma primario, se pidió lo que fue el centellograma, la tomografía. La verdad es que no sé si hubiera sido la misma conducta, si hubiera tenido metástasis, probablemente no, o por ahí sí para control local. Bueno, por suerte, hoy en día está bien el paciente y la extensión en el momento fue negativa, por lo tanto seguimos con el plan quirúrgico. Además, por ser de muy alto riesgo, nos parecía importante tener una extensión para valorar también en el seguimiento, aunque de momento siempre planteamos hacer el tratamiento quirúrgico porque no se iba a poder manejar si no lo hacíamos, ¿no? Obviamente. Corrado, decí tu nombre, por favor. Francisco Corrado. Gracias. Para la desgrabación. ¿Alguien más? No, como comentario, María Eugenia Sar, todo tumor de 8 centímetros lo estadifica, sea un angiosarcoma o un liposarcoma o un cáncer de mama, así que estuvo bien pedido la estadificación inicial, me parece, independientemente que a lo mejor uno lo opera en el caso de un sarcoma, que sabemos que no funciona nada más que la cirugía, lo operarías igual hay que tenerlo estadificado, me parece. Bueno, acá te salvaron ahí el auditorio. Los refuerzos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, vamos al primer trabajo para lectura, que es discordancia en el perfil inmunohistoquímico entre el tumor primario y metástasis ganglionarias sincrónicas de la Clínica Brest, Hospital Italiano de La Plata, de los doctores Nirenberg, Abrego, Cerda, Vivacqua, Méndez, Chiaramondia, Valenzuela, Terrier, Barbera y Marciano. Gracias, doctora. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Nirenberg y voy a presentar mi trabajo, que se titula como discordancia en el perfil de inmunistoquímica entre el tumor primario mamario y las metástasis ganglionares sincrónicas. El cáncer de mama representa una enfermedad heterogénea con diferentes variantes biológicas. Los tumores primarios y las metástasis ganglionares pueden presentar diferentes clones tumorales. La selección del tratamiento está dada por la inmunistoquímica del tumor mamario primario, asumiendo que estos marcadores biológicos son estables a lo largo de la progresión tumoral. La inmunistoquímica de las metástasis ganglionares, implica encontrar una probable causa de resistencia al tratamiento y otra posibilidad también de encontrar otra alternativa para realizar tanto la neoadyuvancia como la adyuvancia. Realizamos un estudio observacional de corte transversal entre la inmunistoquímica, realizamos un estudio observacional de corte transversal de mujeres con cáncer de mama y metástasis axilares sincrónicas, comprendido entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021. Esto se desarrolló en la unidad de mastología de la Clínica Brest del Hospital Italiano de la Ciudad de La Plata.
Como objetivo fue describir y comparar la discordancia entre la inmunistoquímica del tumor mamario primario y la metástasis axilar sincrónica. Los criterios de inclusión fueron mujeres mayores de 18 años, pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer de mama y metástasis axilar sincrónica. Esto incluyó 2 grupos de pacientes, aquellas que en la estadificación inicial presentaron axila clínica o imagenológicamente positiva, que se les realizó una punción con aguja gruesa, y aquellas pacientes que en la estadificación inicial no presentaron axila positiva, y como primer escalón de tratamiento fue la cirugía, y el ganglio centinela resultó positivo. Se excluyeron aquellas pacientes que presentaron axila clínica y o imagenológicamente negativa, que realizaron neoadjuvancia y posterior al tratamiento esta resultó positiva, o aquellas pacientes en las que presentaron de inicio la axila positiva y la inmunistoquímica, la información la tuvimos posterior al tratamiento, y aquellas pacientes que presentaron tumores multicéntricos. Las variables de estudio fue la edad, los subtipos histológicos, el grado tumoral, los receptores de estrógeno, progesterona, el HER2-Neu y el índice de proliferación Ki-67. Como análisis estadístico para evaluar tanto la concordancia entre el receptor de estrógeno, de progesterona, el Ki-67, tanto en la mama como en los ganglios, se aplicó el método de Blunt y Altman, y para evaluar el acuerdo entre la expresión del HER2-Neu, también tanto en la mama como en el ganglio, se utilizó el estimador kappa con su respectivo intervalo de confianza del 95%. Obtuvimos 100 pacientes de sexo femenino, la media de edad fue de 52 años, la confirmación del compromiso ganglionar, el 50% estuvo dada por punción con aguja gruesa, y el otro 50% estuvo dado por la cirugía, por la biopsia del ganglio centinela. El grado histológico 2 fue el más prevalente, representado por el 68%, y el 74% presentó carcinoma ductal invasor, y en segundo lugar estuvo el carcinoma ducto-lobulillar. Obtuvimos un 29% de discordancia. Esta es la distribución de los perfiles de inmunistoquímica tanto en la mama como en el ganglio. El perfil que predominó fue el luminal A, con un 39% en la mama y un 40% en el ganglio. En segundo lugar estuvo el luminal B, con un 36% y un 29%. Y en tercer lugar el luminal B, HER2, con un 14% y un 15% respectivamente. Dentro del 29% de discordancia, en la fila inferior podemos ver la distribución de los perfiles que fue presentado en la mama. Y en la fila superior, cuál fue la expresión en el ganglio. Con respecto al luminal A, tuvimos 5 pacientes que presentaron luminal B en el ganglio. Una paciente presentó triple negativo y una paciente luminal B HER. Con respecto al luminal B, 6 pacientes presentaron luminal A en el ganglio. Una paciente presentó HER positivo, 3 pacientes perdieron sus receptores hormonales, 3 pacientes presentaron luminal B HER positivo, aquellas pacientes que fueron HER2 positivo en la mama, 2 pacientes presentaron receptores hormonales positivos en el ganglio. Con respecto al triple negativo, una paciente presentó un luminal B y otra paciente un HER positivo. Por último, el luminal B HER2, 2 pacientes fueron luminal A, 2 pacientes fueron HER, perdieron sus receptores hormonales, y una paciente presentó un triple negativo en el ganglio. Esto es el análisis de subgrupos. Tuvimos 6 pacientes que que la discordancia estuvo dada a partir de la biopsia del ganglio centinela, y 23 pacientes la cual la discordancia estuvo dada por la punción. Dentro de la bibliografía tanto nacional como internacional, comparamos nuestros resultados principalmente con el trabajo de la doctora Victoria Costanzo del Instituto Alexander Fleming, y 2 trabajos internacionales, un trabajo iraní y un trabajo escocés. Acá podemos observar los diferentes resultados en cuanto a la discordancia. Nosotros tuvimos un 29%
en comparación con el Instituto Alexander Fleming, que tuvo un 10%, el trabajo del doctor Aiken tuvo un 46,6%, y el trabajo iraní un 10 a un 20%. No hubo diferencias significativas con respecto a los receptores tanto de estrógeno como progesterona. Todos los trabajos presentaron una disminución en la expresión de ambos receptores. Y el dato interesante fue con respecto a la expresión del HER2. Nosotros tuvimos un 6% de sobreexpresión en el ganglio con respecto a la mama. Un 10% presentó el Instituto Alexander Fleming, 7,4% el trabajo escocés y un 5,4% el trabajo iraní. Por lo tanto, dentro de este 29%, en la mitad de las pacientes, esta discordancia representó un cambio en el tratamiento. En las pacientes que presentaron luminal A en la mama, 5 de ellas fueron luminal B, cambiando el tratamiento, otra paciente triple negativo, y por último otra luminal B HER. Las pacientes que presentaron luminal B en la mama, otra paciente más presentó un HER positivo en el ganglio, 3 expresaron triple negativo, y otra paciente luminal B HER2. Dentro de lo que son las pacientes que presentaron solamente el HER positivo, 2 pacientes presentaron luminal B HER2, o sea, expresión de receptores hormonales, permitiendo la realización de hormonoterapia, y las pacientes que presentaron triple negativo en la mama, 2 fueron luminal A, una luminal B y otra HER2 en los ganglios. Por lo tanto, dentro del tumor mamario primario hay un porcentaje de clones de células con capacidad metastásica y que son genéticamente distintas al resto que aún no podemos determinar. Analizar y contar con esta información, tanto en la mama como en el ganglio, en la inmunistoquímica, nos permite seleccionar un mejor tratamiento y así mejorar los resultados en las pacientes. Y también conocer estas discordancias nos permite entender por qué algunas pacientes no presentan o presentan escasa respuesta al tratamiento, y de esta forma mejorar el pronóstico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Nierenberg. Muchas gracias. Tranquila, está más tranquila. ¿Alguna pregunta para el trabajo de la doctora? Pues bueno. Yo te quería preguntar que, bueno, es de mucha utilidad, te felicito por el trabajo, está muy bien diseñado y bastante completo, pero te quería preguntar que esto nos sirve mucho, el saber conocer la metástasis a distancia, cuando hay una progresión en algún órgano, o el estado de la biología molecular en los ganglios, nos sirve como para poder escalar los tratamientos, ¿no? Sabemos que uno siempre debe tratar lo más agresivo. Ahora, ¿qué pasa a la inversa? ¿Qué pasa si vos tenés en la mama un HER positivo, por ejemplo, y en la axila un luminal? En ese caso, ¿cuál fue la terapia instituida? No, siempre predomina, en este caso el HER, cuando ya tenemos el HER positivo tanto en la mama como en el ganglio, se continúa con el tratamiento. No tuvieron el caso a la inversa, o sea, de una que hubo menos patología en la axila. Hemos tenido, por ejemplo, luminales B que pasaron a luminales A. ¿Luminales B por HER? Luminales B por HER también hemos tenido, sí, esa expresión. ¿Y no realizaron el tratamiento con Sí, aquellas pacientes, claro, que tuvimos esta información, o sea, presentaron el HER positivo, tanto en la mama como en el ganglio, se realizó ese tratamiento. O sea, que no se descala el tratamiento por ser menor en la axila. No. Ok. Bueno, sí. Sí, Dávalos. Doctor, bueno, quería felicitarlo por el trabajo, muy prolijo, muy bien presentado. Parece ser que la punción es la que produce mayores diferencias, discordancias, ¿no? Entonces tendríamos que pedir siempre de nuevo en la pieza operatoria, o tenemos que pedir siempre cuando hay metástasis axilares, pedir la inmunohistoquímica de las metástasis axilares. Según ustedes, aparentemente debiéramos hacerlo siempre, porque si en 1/3 de los pacientes, bueno, ustedes son los que encontraron 1/3,
los escoceses también. Pero si en 1/3 de los pacientes tenemos diferencia y esta diferencia cambia la conducta terapéutica habitualmente en más, quiere decir que cuando tenemos metástasis en axila, tenemos que hacer siempre la inmunohistoquímica en las metástasis axilares. ¿Esto es así o no es así? La realidad es que no está estandarizado. Nosotros, cuando yo realicé el trabajo, que fue prospectivo, lo planteé tanto para las punciones como para la cirugía. Nosotros ahora lo estamos haciendo de rutina, pero en la cirugía. Cuando el ganglio centinela resulta positivo, ahí se hace la inmunistoquímica de rutina, pero no en las punciones. Pero yo lo que le pregunto es si, independientemente del ganglio centinela o no, cuando tenemos ganglios positivos, tenemos que pedir la inmunohistoquímica, receptores de estrógeno, progesterona, ER2 y KI67 en los ganglios positivos. Sí. ¿Eso está aconsejado si ya tenemos toda la histoquímica en el tumor primario? Sí. ¿Debemos hacerlo? Viendo los resultados, sí. Hay con el 29% de discordancia, que es un valor importante, y 13 pacientes en la cual cambió el tratamiento, sí. Doctor Núñez de Pierro. Gracias, muchas gracias por la presentación realmente. Que la discordancia fuera mayor en el espécimen de pieza quirúrgica era esperable respecto a la punción, número 1. La gran modificación de tratamiento, en realidad estimo, está condicionada por la sobreexpresión del HER, porque resulta que cuando el ganglio era triple negativo, la pregunta es cuántas pacientes de ellos igual hubieran recibido quimioterapia, dado que otra cosa no le vas a poder agregar. Y respecto a la estandarización, es muy interesante como hipótesis de resistencia a los tratamientos. En lo personal creo que está lejos de ser el estándar, porque no hay nada escrito de que vaya a cambiar como se dice, la evolución, el outcome de la paciente por modificar el tratamiento, ¿no es verdad? Pero es a través de este tipo de investigaciones que podemos llegar a tener alguna cosa orientativa al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, ¿alguna pregunta más? Muchísimas gracias, Muchas doctora. gracias. Vamos al siguiente trabajo, que es influencia de la densidad mamaria aumentada, aumentada en el riesgo de cáncer de mama y sus características en el Sanatorio Cruz Azul, Villa María, Córdoba, de la doctora Sayas. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Sayas, soy médica, especialista en oncoginecología y me encuentro en el sanatorio en Villa María, en la provincia de Córdoba. La idea del trabajo fue ver, como dice el título, la densidad mamaria aumentada, si es un factor de riesgo para el cáncer de mama, y hacer un análisis, un estudio en las pacientes de nuestra institución. Bueno, como ya sabemos, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en las mujeres. Anualmente tenemos 5.600 muertes por esta enfermedad y alrededor de 19.000 casos nuevos por año. Y lo que sí está bien estudiado es que en aquellas mujeres en las cuales el tejido mamario denso ocupa más de un 75% de su mama en una mamografía, tiene un riesgo aumentado entre 4 a 6 veces de padecer un cáncer de mama con respecto a aquellas en las cuales el tejido denso ocupa menos de un 5%. Lo que parece un poco contradictorio porque la densidad mamaria disminuye con el paso del tiempo y la incidencia del cáncer de mama aumenta con esto. Entonces, lo que se plantea muchas veces es que en realidad podría ser el cambio en esta densidad mamaria una unidad de medición y no solamente un punto en un momento determinado, una medida para determinar el riesgo de cáncer de mama. Lo que sí podemos asegurar es que la densidad mamaria aumentada nos va a disminuir la sensibilidad de la mamografía para la detección de cáncer y que se va a comportar como un factor de riesgo independiente para el cáncer de mama. Los objetivos fueron evaluar si las pacientes tratadas en nuestra institución presentaban una densidad mamaria aumentada como factor de riesgo
y tratar de asociar esa densidad mamaria aumentada con los resultados anatomopatológicos obtenidos, así como relacionarlo con la inmunohistoquímica y el perfil biológico de los tumores. Este estudio fue un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo, lo realizamos en el Sanatorio Cruz Azul de Villa María. El análisis de datos se basó en los datos obtenidos de las historias clínicas de las pacientes que fueron punzadas en nuestra institución desde enero del año 2015 hasta diciembre del año 2021. Y la información fue clasificada en base a la edad del momento del diagnóstico, la característica o la clasificación de BIRATS de las imágenes previas al diagnóstico, la clasificación de CR, el informe anatomopatológico y las características biológicas. Los datos, como ya dijimos, fueron obtenidos de las historias clínicas y se tomaron en cuenta 3 parámetros. Las mamografías que fueron realizadas en nuestra institución con las 2 proyecciones clásicas. El análisis de la densidad mamaria, se tomó la clasificación del ACR que propone las 4 clasificaciones, y la correlación histopatológica se tuvo en cuenta el tipo histológico, los receptores hormonales y el Ki-67. Estos fueron obtenidos tanto de la punción biopsia como de los especímenes postquirúrgicos. Nosotros tuvimos un total de 75 pacientes incluidas en el estudio. La edad media de las mismas fue de 62,7 años, con un promedio entre los 26 y los 87 años. En la mayoría de las pacientes, es decir, un 45% de las pacientes fueron categorizadas como un BIRAT4 en su lesión previa al diagnóstico, un 21,3% tenían un BIRAT5 y un 21,3% también el método no fue suficiente para caracterizar la lesión. Por el contrario, en la imagen ecográfica, el BIRATS representó el BIRATS4 el 59,5% y el 5 el 25,7%. Cuando hicimos la correlación entre la característica de BIRATS y la densidad mamaria aumentada, no pudimos demostrar diferencias significativamente, estadísticamente significativas, entre la densidad mamaria aumentada y aquellas pacientes que poseían esos BIRATS sospechosos de malignidad. El 84% de nuestros pacientes recibieron un tratamiento quirúrgico, el 34,6% mastectomía con vaciamiento, un 24% cuadrantectomía con vaciamiento axilar y un 20% cuadrantectomía con técnica de gangliocentinela. Y no fueron posibles de realizar la cirugía en un 16% de las pacientes. Con respecto al tratamiento posterior, un 46,7% recibieron radioterapia en concordancia con las que habían tenido tratamiento conservador, 12% quimio, y en un 9,3% ambos tratamientos. La hormonoterapia se le indicó al 92% de las pacientes, en un 45% con letrozol y en un 33% con tamoxifeno. Con respecto a los hallazgos histológicos, el carcinoma ductal invasor moderadamente diferenciado fue el 73%, el más prevalente, seguido por carcinoma lobulillar en un 10%, y cuando se trató de asociar el tipo histológico a la densidad mamaria, no obtuvimos diferencias significativas en cuanto a la densidad mamaria y la incidencia de los tumores. Puntualmente en los carcinomas ductales, tanto la densidad mamaria tipo A, B o C presentaron la misma distribución de lesiones. Lo que sí pudimos observar una diferencia significativa fue con respecto a la inmunohistoquímica. Aquellas pacientes que tenían una densidad mamaria aumentada presentaron una diferencia con respecto al receptor de progesterona. Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto al Ki-67, sin embargo, las pacientes que tenían una densidad mamaria aumentada presentaban valores medios de Ki-67 mayores que las pacientes con densidades más bajas. Con respecto a otros trabajos que existen en la bibliografía que demuestran lo contrario, a nosotros no nos fue posible demostrar de manera totalmente certera que la densidad mamaria aumentada sea un factor de riesgo individual para el cáncer de mama, ni que tenga una asociación del todo clara con el comportamiento biológico y las características histológicas del tumor. Sí coincidimos en la bibliografía en que hay datos inconsistentes sobre la vinculación de la densidad mamaria y las características del tumor, y los subtipos histológicos.
Lo mismo que en otros estudios tampoco se ha podido demostrar la expresión de los receptores hormonales asociados a la densidad mamaria. Cabe destacar que en nuestra institución solamente el 2,6% de las pacientes se encontraban dentro del subgrupo de ACRD, lo cual puede ser una limitante para valorar la influencia de la densidad mamaria. Lo mismo que se tomó en el momento del diagnóstico y no se evaluó cómo venía la evolución de esa densidad mamaria a lo largo del tiempo en la paciente. Como conclusión, no pudimos demostrar de manera clara la influencia de la densidad mamaria como un factor de riesgo. Esto se podría deber a la baja proporción de pacientes que tenemos con ACRD y que la mayoría de la población que se atiende en nuestra institución es una población añosa, lo cual puede influir en la menor densidad mamaria. Y otro factor que puede haber a lo que se puede haber debido a esto es que el N utilizado no haya sido lo suficientemente representativo de la población. Sin embargo, consideramos que la densidad mamaria aumentada debe tenerse en cuenta como un factor de riesgo al ser considerado para cáncer de mama. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sayas. ¿Alguna pregunta a la doctora sobre el riesgo de densidad y cáncer de mama? Doctor Deodoro Michel, no falla. Doctor Dávalos, estoy muy preguntón hoy. Bueno, está muy bien su trabajo. Ustedes no lograron demostrar lo que por ahí, no sé si no presté atención, qué edades tenían sus pacientes. Porque la densidad mamaria es importante de acuerdo, en mi modo de ver, y creo que en general, de acuerdo a la edad de la mujer. Si la mujer es premenopáusica, lo habitual es que tenga mínimo un C. Porque la densidad mamaria es importante después que la mujer ha dejado de tener menstruaciones. Si esa mujer sigue 5, 6, 7, 8, 10 años después de tener su menopausia y no ha tenido ningún tratamiento hormonal, esa es la mujer que tiene el riesgo. Porque una mujer de 40 años que menstrua normalmente y que tenga una mama densa, no es de por sí esa densidad la que es peligrosa. La densidad mamaria es la mujer que deja de menstruar y ya tiene como un gen que determina, según dicen algunos, la densidad mamaria que aumenta en cierta manera el riesgo. Entonces yo creo que tenemos que correlacionar la densidad mamaria con el estado hormonal o la edad de la mujer. Sí, la mayoría de las pacientes nuestras son pacientes de la posmenopausia. O sea, ahí la media de edades era de 62 años con una mediana en 65, si bien teníamos desde 26 a 87 años, pero la mayoría son pacientes añosas y que la densidad mamaria que predominaba era la de tipo B, no teníamos. Yo debo reconocer que me confundía un poco el trabajo, porque, o sea, primero no pudieron demostrar que la densidad mamaria, que eso está bien, porque si no lo pudieron demostrar, está bien, que la densidad mamaria aumentaba el riesgo de cáncer de mama en la población que estudiaron. Pero por otro lado, concluyen de que la densidad mamaria es un factor de riesgo. Y después, en el desarrollo del trabajo, me encontré con que no había comparaciones, o sea, no había comparaciones en pacientes, o sea, si yo quiero estudiar si la densidad es un factor de riesgo per se, podría compararlo con otro grupo de pacientes que no tengan densidad mamaria y que hayan tenido cáncer de mama, porque fue un estudio retrospectivo. Y por otro lado se mezcló los tratamientos que se realizaron. Por ejemplo, ¿qué importancia tenía en este trabajo si realizaron qué tratamiento quirúrgico hicieron? Si una hicieron oncoplastia, la otra conservadora, la otra radicales, el tratamiento adyuvante, si hicieron quimioterapia o no, y el tratamiento con letrozol o tamoxifeno. Es como que no encontré una relación que me haga inducir que
que formaba parte del trabajo, ¿no? Como para yo poder llevar a una conclusión. ¿Eso lo hicieron por algo en particular? ¿O ustedes lo único que hicieron es describir ese grupo de pacientes que tenían densidad mamaria y cómo fueron tratadas? No, al principio se planteó el trabajo como un caso de grupo y control para comparar dos grupos, pero después, como se hizo al final retrospectivo, se planteó cambiar la disposición y hacerlo descriptivo, más vale descriptivo. Entonces, bueno, se hizo el análisis más descriptivo de lo que era la población, el tratamiento, y en lo que se podía asociar, se asoció con la densidad mamaria. Uh-huh. Bueno, ¿alguna pregunta más? Muchas gracias, doctora Sayas. Gracias. Vamos al segundo trabajo, el tercer trabajo de lectura, que es impacto clínico en el retraso del inicio de la quimioterapia adyuvante en cáncer de mama, Hospital Fernández, de los doctores Nacelio, Álvarez, Barchuk, Bustos, Di Silvio, Fusari, Pizarro, Yosida, Nuni de Pierro y Pablo Rodríguez. Gracias, doctora. No hay por qué. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena Nacelo, soy médica mastóloga, soy instructora de residentes de la unidad de mastología del Hospital Fernández y hoy venimos a presentar este trabajo que lo titulamos Impacto clínico en el retraso del inicio de la quimioterapia adyuvante en cáncer de mama. Ciertos estudios han definido el tiempo del inicio de la quimioterapia óptimo de manera arbitraria y no está claro cuál es la demora aceptable y si el retraso en el inicio está asociado a resultados adversos. Un estudio retrospectivo del grupo HEICAM, que incluyó 2.782 pacientes, concluye que el tiempo a quimioterapia óptimo en estadios iniciales de cáncer de mama es desconocido y no se han encontrado diferencias en los indicadores de supervivencia para diferentes grupos estudiados. El objetivo primario de nuestro trabajo fue determinar si el tiempo entre la cirugía y el inicio de la quimioterapia adyuvante, menos de 60 días versus más de 60 días, es un factor pronóstico independiente para la supervivencia libre de recidiva locorregional, supervivencia libre de enfermedad a distancia y supervivencia libre de enfermedad en pacientes diagnosticadas con cáncer de mama de estadios 1 a 3. Y el objetivo secundario fue evaluar el impacto de estos indicadores del tiempo a la quimioterapia en subgrupos con características clínico-patológicas más desfavorables. Fue un estudio analítico de cohorte retrospectiva que se realizó en pacientes con cáncer de mama, estadio 1 a 3, tratadas con cirugía y quimioterapia adyuvante en la unidad de hemostología del Hospital Juan Antonio Fernández. El periodo comprendido del trabajo fue entre enero del 2007 y diciembre del 2019. Se obtuvieron datos clínicos de pacientes consecutivas del registro de cáncer de mama institucional y se excluyeron pacientes con tumores bilaterales, tratamiento neoadyuvante, embarazadas, hombres y cáncer de mama inflamatorio. De 1.581 pacientes que en ese periodo de tiempo recibieron tratamiento quirúrgico con diagnóstico de cáncer de mama, fueron excluidas 634 pacientes que no recibieron quimioterapia adyuvante, 116 sin datos de fecha de inicio de la quimioterapia, 98 cáncer de mama bilaterales, 355 tratamientos neoadyuvantes, 10 pacientes embarazadas, un hombre, 2 cáncer de mama inflamatorio, y la muestra de esta forma quedó conformada por 365 pacientes que recibieron cirugía y quimioterapia adyuvante. Se analizó el perfil clínico, anatomopatológico y de tratamiento y de recurrencia. Las variables en estudio fueron la edad, el estatus menstrual, el tratamiento quirúrgico, el grado histológico, los receptores de estrógeno, progesterona, HER2/neu, la invasión linfovascular, el tamaño y el grado axilar y el N. Se evaluó el tiempo desde la cirugía hasta el inicio de la quimioterapia y se registraron los esquemas de drogas utilizadas: AC, doxorubicina, ciclofosfamida, AC más taxanos, CMF y otras. Y los indicadores evaluados fueron supervivencia libre de enfermedad, que es el tiempo en meses transcurridos entre la cirugía y el diagnóstico de recidiva locorregional a distancia o muerte, supervivencia libre de recidiva locorregional, tiempo en meses transcurridos entre la cirugía y el diagnóstico de recidiva locorregional, y la supervivencia libre de enfermedad a distancia, tiempo en meses transcurridos entre la cirugía y el diagnóstico de enfermedad a distancia. Se realizó un análisis estadístico con el programa STATA 14.0. Las variables fueron comparadas mediante el test de Student, Wilcoxon o Chi cuadrado, para analizar si el tiempo desde la cirugía hasta el inicio de la quimioterapia fue un factor de riesgo independiente para los eventos en estudio,
se utilizó el modelo de riesgo proporcional de Cox, informando riesgos relativos como hazard ratio. Se realizaron subanálisis en escenarios de mayor riesgo, edad menor o igual a 40 años, premenopausia, grado histológico alto, presencia de invasión linfovascular, receptores hormonales negativos, HER2/neu sobreexpresado, tamaño mayor a 2 centímetros, N2 y N3. Y las probabilidades de padecer el evento fueron analizadas mediante el método de Kaplan-Meier y el test de log-rank. Se informaron los intervalos de confianza al 95% y los resultados fueron considerados estadísticamente significativos con un valor de P menor a 0,05. Entonces, la muestra estuvo conformada por 365 pacientes con cáncer de mama estadio 1 a 3, se dividieron en dos grupos. El primero fue el que recibió la quimioterapia antes de los 60 días o hasta los 60 días desde la cirugía. Fueron 152 pacientes que representaban el 41,6%. Y el segundo grupo fue el que recibió la quimioterapia más allá de los 60 días desde la cirugía y estuvo conformado por 213 pacientes que representaban el 58,4% de la muestra. La mediana de seguimiento fue de 47 meses. En esta tabla vemos las características de las pacientes de acuerdo al tiempo de inicio de quimioterapia. Vemos que la mediana de edad fue 54 años, 52 para el primer grupo, 55 para el segundo. Dividimos las pacientes según el estatus menstrual en premenopausia y posmenopausia. El tamaño tumoral en menor o igual a 20 milímetros, mayor a 20 milímetros. El estatus ganglionar según N0, N1, N2 o N3. Y el inmunofenotipo, que el más frecuente fue el receptores hormonales positivos, HER2 negativo, que representó un 62,5%, triple negativo, que fueron un 13% de las pacientes, y HER2 3 cruces, que fueron un 21% de las pacientes. Respecto al grado de Nottingham, la mayoría eran grado 1 y 2, que fueron un 59%, grado 3 un 33%. La invasión linfovascular, mayoría eran negativas, 51%, positivas un 44%, y también clasificamos según el tipo de cirugía. La mayoría recibió cirugía conservadora, un 64%, y mastectomía, un 35, casi 36%. Respecto a los esquemas de quimioterapia, la mayoría de las pacientes recibieron esquemas de AC más taxanos, un 55,6%. Luego hubo pacientes que recibieron AC solamente, 17% de las pacientes, un 11% recibieron el esquema CMF, y hubo un grupo que estuvo incluida en otros, que fueron un 15%, que fueron esquemas que ahora ya no se utilizan tan habitualmente, fueron hace varios años, que fueron los esquemas FAC, FEC, TAC, DC, DC. Bien, esta es la primera curva de Kaplan-Meier, que muestra la supervivencia libre de recurrencia local. Como ven, tenemos dos líneas. La primera, la azul, corresponde a las pacientes que recibieron la quimio antes de los 60 días, y la roja después de los 60 días. Las dos curvas se superponen, ¿sí? No fue estadísticamente significativo, tuvimos un hazard ratio de 1,41 con un intervalo de confianza de 0,53 a 3,72 con una P de 0,4. La tasa de incidencia de recurrencia local, cada 100 pacientes por año, fue de 1,39 para el primer grupo y de 0,96 para el segundo grupo, con una P no significativa, y la supervivencia libre de recidiva local a 5 años fue el 99,9% para el primer grupo y del 92,5% para el segundo grupo, con una P de 0,4. Realizamos también las curvas de Kaplan-Meier para la supervivencia libre de enfermedad a distancia. Y también vemos que las dos curvas se superponen, la de los dos grupos. Obtuvimos un hazard ratio de 1,06 con un intervalo de confianza de 0,57 a 1,98 y una P de 0,8. Una tasa de incidencia de supervivencia libre de enfermedad a distancia de 2,56 para el primer grupo y de 2,89 para el segundo, con una P de 0,71. Y la supervivencia libre de enfermedad a distancia a 5 años fue de 85,99 para el primer grupo y de 84,14 para el segundo grupo, con una P no significativa. Por último, la supervivencia libre de enfermedad. Tenemos una curva que es parecida a los otros dos gráficos, donde también se superponen las dos. Obtuvimos un hazard ratio de 1,09 con un intervalo de confianza de 0,65 a 1,83 y una P de 0,7. La tasa de incidencia de supervivencia libre de enfermedad fue de 3,78 para el primer grupo y de 4,29 para el segundo, con una P de 0,6. Y la supervivencia libre de enfermedad a 5 años fue de 82,02% para el primer grupo y de 78,59 para el segundo, con una P de 0,7.
como vemos en los 3 casos, no obtuvimos ningún resultado significativo para esos indicadores. También se realizó un subanálisis entre los grupos con tiempo a quimioterapia menor o igual a 60 versus mayor a 60 días sobre el impacto de los 3 indicadores mencionados entre pacientes con características clínico-patológicas más desfavorables. Entonces, según todos estos factores de riesgo, se hizo el estudio. No vamos a ahondar en cada uno de los números, pero lo presentamos como para que vean que realmente hicimos el estudio con todos los factores de riesgo y en ningún caso obtuvimos una P que sea estadísticamente significativa, y los hazard ratio también nos muestran que no existe una asociación entre el factor de riesgo y los indicadores estudiados. Los estudios retrospectivos que evaluaron el impacto del tiempo a quimioterapia presentaron resultados diversos, lo que puede ser atribuido a diferencias en la población, factores específicos de la biología del cáncer, variabilidad en el tratamiento adyuvante, estado de salud previo de las pacientes. En el presente trabajo no se observaron diferencias significativas en los indicadores de supervivencia de acuerdo al tiempo a quimioterapia, ni en la cohorte global, ni en los subgrupos con características clínico-patológicas más desfavorables. Este es un estudio del MD Anderson que realizaron Gagliati y colaboradores, que incluyeron 6.827 pacientes, dividieron a las pacientes en 3 grupos, aquellas que recibieron la quimioterapia antes de los 30 días, el segundo entre 30 y 60 y más de 60 días el tercer grupo. Y ellos estudiaron la supervivencia libre de enfermedad a distancia y supervivencia global. En los primeros 2 indicadores no encontraron diferencias significativas según el subtipo molecular, y en la supervivencia global sí encontraron en el subgrupo de cáncer de mama triple negativo y HER2-neu, con un hazard ratio de 1.54 para el primer grupo y de 3.09 para el segundo grupo. Pero para los receptores hormonales positivos no encontraron diferencias significativas, tuvieron una P de 0,16. Estos 2 estudios, uno del grupo HEICAM, el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, incluyó 2.782 pacientes, las dividió en 4 grupos, menor a 3 semanas, entre 3 y 6, entre 6 y 9 y más de 9 semanas, cáncer de mama estadio 1 a 3, que recibieron quimioterapia adyuvante, y como resultados ellos vieron que no hubo influencia en el tiempo a quimioterapia en ninguno de los grupos para los indicadores supervivencia global a 5 años y supervivencia libre de enfermedad, aún en el grupo de cáncer de mama triple negativo, con una P de 0.26. Tampoco encontraron diferencias en la supervivencia global ajustada por factores de riesgo, tamaño tumoral, estatura milonar, invasión linfovascular, receptores hormonales, grado tumoral y esquema de quimioterapia. Otro estudio del Royal Marsden Hospital de Londres incluyó 1.161 pacientes, las dividió en 2 grupos, aquellas que recibieron la quimio antes de los 21 días y el otro grupo la que lo recibió después o a los 21 días. Y ellos lo que vieron fue que la supervivencia libre de enfermedad a 5 años fue de 70 versus 72% con una P de 0,4, la supervivencia global de 82 versus 84% con una P tampoco significativa. Y tampoco encontraron diferencias cuando la ajustaron por factores de riesgo. Ellos ajustaron también por receptores hormonales negativos, N positivo y menores de 50 años, y en ningún caso obtuvieron resultados significativos. Otro trabajo del MD Anderson de Mariana Chávez MacGregor y colaboradores dividió a las pacientes en 4 grupos, menos de 30, 31-60, 61-90 y más de 90. En los primeros 3 grupos no encontraron diferencias en la supervivencia global, pero sí encontraron en las pacientes que realizaron quimioterapia luego de 90 días. Encontraron diferencias en el indicador supervivencia global, con un hazard ratio de 1,34. Y sobre todo, este valor se incrementó cuando hicieron el estudio en el subgrupo de cáncer de mama triple negativo, con un hazard ratio de 1,53. Según las guías elaboradas por ASCO-NSCN, National Initiative for Cancer Care Quality, el periodo de tiempo entre el diagnóstico y el inicio de la quimioterapia aceptado es de 120 días para mujeres menores de 70 años con cáncer de mama con receptores hormonales negativos, o lo que es similar, 90 días desde la cirugía, basado en el promedio de 30 días entre el diagnóstico y el procedimiento quirúrgico. Este es un metaanálisis chino que se realizó en el año 2017, que incluyó 2 estudios, donde concluyeron que 4 semanas en la demora de la administración de AC estuvo asociada con una disminución de la supervivencia global del 13%. Y un tiempo de espera de 31 a 60 días estuvo relacionado con una peor supervivencia global en pacientes con cáncer de mama triple negativo, pero no tuvo efectos significativos en la población con cáncer de mama con receptores hormonales positivos, ni HER2-neu sobreexpresado.
El último estudio que les voy a mostrar es de la unidad de mastología del Hospital de Clínicas de Uruguay. Ellos incluyeron 112 pacientes y estudiaron la supervivencia global. Lo dividieron en grupo menor a 30 días, 61-90, más de 90 días, y donde encontraron diferencias fue a partir de los 60 días de la quimio. Entre 61 y 90 días encontraban un hazard ratio de 4.58 y más de 90 días de la cirugía, uno de 7.63. Como conclusiones, vamos a decir que el efecto de la demora del tiempo a quimioterapia fue evaluado en múltiples estudios retrospectivos, con resultados contradictorios. En nuestro trabajo no hemos podido observar que el tiempo entre la cirugía y el inicio de la quimioterapia, menor o igual a 60 versus más de 60 días, haya sido un factor pronóstico independiente para la supervivencia libre de recidiva locorregional, supervivencia libre de enfermedad a distancia y supervivencia libre de enfermedad en pacientes con cáncer de mama estadios 1 a 3. La demora al inicio de la quimioterapia tampoco mostró ser un factor pronóstico independiente en subgrupos con características clínico-patológicas más desfavorables. Disponer de estos resultados resulta útil en los casos en los que se requieran estudios o procedimientos adicionales, como plataformas genómicas, procedimientos de preservación de la fertilidad, segundas cirugías, etc., que generan una demora en el inicio de la quimioterapia. Una demora racional no parece impactar en los resultados a largo plazo, en especial en los casos de cáncer de mama con receptores hormonales positivos. Y esto lo queremos remarcar porque en realidad la diferencia que hubo quizás entre algún estudio y otro es que algunos estudios en los casos de cáncer de mama triple negativo sí tuvieron una diferencia. Todos coincidieron, y el nuestro también, en que receptores hormonales positivos no encontraron ninguna diferencia en los indicadores, pero también cabe mencionar que quizás tiene que ver con el tamaño muestral, porque si bien el estudio nuestro tuvo 335 pacientes, que no es un número bajo, al clasificarlas según el subtipo, las pacientes con triple negativo es un N bajo, y dividiéndolo en dos grupos, quizás para el estudio estadístico no termina siendo significativo por ese motivo. Bueno. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, excelente trabajo, te felicito. Es difícil a veces recolectar tantos datos, y la verdad que estuvo todo el trabajo lleno de información. Ustedes no pudieron encontrar una diferencia de acuerdo a lo precoz del inicio del tratamiento con quimioterapia versus al tardío. Quizás se deba a que también tienen muchos luminales, y por ahí, como dijiste recién a lo último, que yo lo había notado mientras que lo charlabas, los triples negativos y los CAD necesitan por ahí una premura, ¿no? en el tratamiento. Y el luminal, uno es como que se da un poquito más despacio, porque no tiene la agresividad biológica que caracteriza al triple negativo y al CAD. Claro. ¿Tuvieron casos de reconstrucción mamaria? Porque normalmente suelen retrasarse a veces los tratamientos para el inicio del tratamiento sistémico cuando uno hace una reconstrucción por diferentes motivos, ya sea por problemas técnicos o complicaciones quirúrgicas. Y entonces quizás por ahí en esos pacientes vieron alguna mayor posibilidad de recaídas, o no tuvieron esos casos. Claro, en realidad sí, hacemos reconstrucciones en el hospital, pero en particular en el estudio no tuvimos en cuenta ese número como para hacer una salvedad, porque de todas maneras tampoco creo que el número vaya a dar algo significativo por la misma cuestión. Por el tamaño de la muestra. Claro. Bien. ¿Alguna pregunta, doctor Dávalos Michel? Primero quiero felicitarlos por el trabajo. Me parece que es un trabajo, como dice Claire, que en los partidos de tenis, qué lindo. Está muy bien diseñado. Por ahí, por algún motivo no encontraron, pero creo que si siguen investigando en los triples negativos y en los ER2 positivos van a encontrar diferencias. Pero ahora en la práctica, no sé en el hospital, pero nosotros en la práctica nuestra, en los sanatorios y en los patólogos de los distintos sistemas médicos, ya tenemos una demora de 30 días en la anatomía patológica, de una cuadrantectomía o una mastectomía, en ver la patología completa,
ya tenemos un atraso de 30 días. Si hagamos o no una reconstrucción, ya en 30 días la reconstrucción. Ya ahí entonces, porque nos olvidamos también y muchas veces para ver si hacemos mastectomía bilateral o cirugía conservadora. Entonces yo creo que el trabajo tiene una orientación y apunta a mucho. Es muy importante, yo creo, el trabajo porque importa a los tiempos. Los tiempos cada vez, por distintos motivos, se están demorando cada vez más. Yo creo que si siguen así van a encontrar algo y vamos a llegar a algo más importante. No sé si hay algún... Pero no puede ser... Pero los felicito, me encantó el trabajo y bueno, muy bien hecho. Gracias. Se ve que está en la mano del doctor Núñez de Pierro ahí. ¿Alguna pregunta más? Un comentario. Primero felicitarte, Macarena. Sabemos que trabajaste muy duro con este trabajo y está muy prolijo. En referencia a lo que decía el doctor Dávalos Michel, por suerte, muchos de los triple negativos y ER2 positivos hacen neoadyuvancia ahora, entonces no tenemos tanto el retardo en el inicio de los tratamientos. Así que esa es una buena. Y tu universo es el universo del cáncer de mama, por eso tenés muchos más luminales que ER2 y triple negativos. Eso es lo que pasa habitualmente. Pero por suerte las que hacen adyuvancia en general son luminales. Y muchas de esas luminales A, porque las B muchas van a neo también. Muchas gracias. También, doctora, gracias. Lo habíamos pensado, lo habíamos analizado con los médicos del hospital, que ahora en realidad muchas de las pacientes que tienen cáncer de mama triple negativo, HER2 neo sobreexpresado, hacen mucho más neoadyuvancia que antes, con lo cual ahora incluso es más difícil juntar un número grande de ese tipo de pacientes. Quizás sería para hacer un estudio donde concurran más hospitales o con bases de datos, no de un solo centro, de un solo hospital. Seguro. Bueno, doctor Núñez de Pierro. En primer término, afortunadamente las cosas ya no están en mis manos, sino en las manos de gente joven muy valiosa. Así que, respecto a esto, algunas moralejas interesantes. Primero, desmitificar lo que nunca fue una comprobación, que es que la quimioterapia debía empezarse antes de los 30 días. En ningún lugar del mundo empieza antes de los 30 días, y nunca estuvo documentado eso. Los estudios poblacionales hablaban de un óptimo de 60 y de hasta 90. Que vieron que es la dicotomización. Entonces, cuando hablamos de que no apurarse, pero no apurarse, como bien dijo, dentro de márgenes racionales. Y final, para no abundar en cosas que ya Macarena explicó perfectamente, coincido con José y con María Eugenia, que el problema que muestra muchas series, que son los triple negativos y los HER2 positivos, hoy han dejado de serlo y en el futuro no hay ninguno de esos tipos moleculares que vayan a ser otra cosa que neoadyuvancia. Y, perdón, le dije que era el último, era el penúltimo. Todos los estudios poblacionales, ustedes saben que los estudios poblacionales son subvalorados, pero todos los estudios poblacionales que se hicieron sobre este tópico mostraron que en realidad la diferencia puede estar por encima de los 90 días. Y sin embargo no les creímos. Así que bueno, es la tranquilidad para médico y paciente, porque calculen que si en privado tienen problemas para hacerlo en tiempo y forma, en el hospital público a veces eso se incrementa. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, por supuesto, nosotros tenemos también más de 30 días para pedir las drogas.
¿no? En pacientes que van a tratamiento sistémico, así que todo es una demora. Pero se dice que el tiempo de división celular es hasta 90 días, entonces por eso por ahí surgió el tema de que había que hacerlo antes de los 90 días. Bueno, muchas gracias, doctora. Los esperamos a todos en el Congreso antes de la próxima sesión científica. Gracias.